Hola. La obra de Dios en nosotros comenzó cuando todavía éramos pecadores, tal y como nos dice Romanos 5:8. Su amor por nosotros es así de grande y es gracias al amoroso sacrificio de Cristo que podemos ofrecer sacrificios espirituales. Somos guiados por su Espíritu y transformados a su semejanza. Puede resultar una analogía confusa para algunos al principio. Está diciendo que aunque Jesús es la piedra angular principal de un edificio, nosotros somos también todas las demás piedras, llamadas piedras vivas, que completan el edificio. Los hombres pueden rechazarnos como rechazaron a Jesús, pero junto con Él nos mantenemos fuertes y altos y somos preciosos a los ojos de Dios. Lo que esto significa es que la redención de Dios no es solo para nosotros, sino que también obra en nosotros. Así que sin más, iniciamos con el análisis y repaso de esta lección maravillosa número 3, que lleva como título Para agradar a Dios. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará, se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Sofonías capítulo 3, verso 17. Algo que tenemos que destacar, ¿no?, de el amor, que no es un sentimiento, porque los sentimientos vienen y van. Usted, por ejemplo, puede sentir hambre y comer. Entonces, ese sentimiento es saciado. El amor no es un sentimiento, el amor es un principio, el amor es sacrificio, entrega, perdón. Por eso es que nos dice que la mejor definición del amor lo encontramos en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Algo que tenemos que destacar, ¿no?, es que Satanás, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, pues trató de buscar todas las formas, especialmente la tentación, ¿no?, de querer vencerlo, de querer provocar, ¿no?, que Jesús hiciera un milagro para sí mismo, cuando le dijo, mira, si eres hijo de Dios, pues convierte estas piedras en pan. Pero Jesús no lo hizo. Si leemos la Biblia, especialmente los evangelios, vemos que Jesús nunca hizo un milagro a favor de sí mismo. Siempre lo tentaban. Si eres hijo de Dios, haz tal cosa o esta cosa. Pero Él siempre hizo todo lo que hizo en favor de los demás. Y eso es una característica muy importante del amor, porque el amor es benigno, ¿no? Vamos a Corintios, vamos a la definición, no busca lo suyo, no es injusto. Y vemos cómo Jesús mostraba ese amor. Todo lo que Jesús hizo en la tierra siempre fue para otros. Nunca hizo un milagro para exaltarse a sí mismo, sino que sanaba a los dolientes, repartía alimentos, sanaba enfermos, cojos, mudos, mancos, leprosos, echaba fuera demonios. Fue algo maravilloso. Y vemos cómo el Señor nos sigue manifestando, demostrando y explicando acerca de ese amor. La gente a menudo piensa que Dios siente tristeza, disgusto o otras emociones negativas cuando no vivimos de acuerdo con su voluntad. Pero este versículo principal que leímos de Sofonías es refrescante porque nos recuerda que Dios también siente un placer abrumador en sus fieles aquí en la tierra. Tal como dice Salmo 16, para los santos que están en la tierra es toda mi complacencia. Y tenemos paz en nuestros corazones cuando vemos un regocijo tan asombroso de nuestro Padre Dios. Él es capaz de toda la alegría que incluso se le encuentra cantando. Sí, la felicidad de Dios lo inspira a cantar canciones de amor sobre nosotros. Qué lindo, ¿no? Nuestro Señor y Salvador ha venido entre nosotros y ahora media por nosotros en el cielo con gran gozo y placer. Él escucha con alegría nuestras oraciones de amorosa acción de gracias, guiadas por el Espíritu Santo, las comparte con el Padre. En otra cita del Espíritu de Profecía nos decía que Jesús cantaba, y cuando hacía sus labores como carpintero, dice que Jesús entonaba canciones, y eso es algo maravilloso, que como vimos la semana pasada, Dios piensa en nosotros, está en el santuario celestial mediando a favor de la humanidad, y así como el sacerdote, el sumo,
por sus ropas sacerdotales llevaba encima esas 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Dice que así Jesús, ¿no?, piensa en nosotros, en los que lo aman, en los que son humildes y le piden perdón. Y por eso debemos de recordar ese amor maravilloso de Jesús. Pues para iniciar vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en nuestro primer texto de la Biblia, en nuestro día domingo. Los líderes religiosos notaron que Jesús se asociaba estrechamente con recaudadores de impuestos y también con pecadores, e incluso compartir una comida con ellos, algo particularmente prohibido en su cultura. Y para responder esas preocupaciones, Jesús contó las 3 parábolas que vamos a ver en esta semana, que se encuentran en Lucas 15, con la esperanza de que una de ellas impactara a estos líderes descontentos. Hubo una oveja perdida, luego una moneda perdida, pero quizás la parábola más querida por los cristianos sea la historia de un hijo perdido. En el final de cada historia hubo regocijo por el hallazgo de los perdidos. En la parábola del hijo pródigo, esa parábola que siempre utilizamos de ejemplo, que todos conocemos y sentimos mucha felicidad y gozo, ¿no?, cuando podemos volver a los brazos del Señor, o vemos el despilfarrador y extravagante, y también el otro hijo que está molesto, ¿no?, porque el hombre está celebrando una fiesta muy alegre para un irreflexivo hermano. Las últimas palabras del padre debían ser la respuesta perfecta a las acusaciones que se hacían contra Jesús. El padre le dijo a su hijo mayor: es justo que nos regocijemos y nos alegremos, porque tu hermano está muerto y ha vuelto a la vida, y estaba perdido y ha sido encontrado. Es algo maravilloso. Estas lecciones, como siempre, el Señor desea que aprendamos tantas cosas valiosas en nuestra vida y en la vida de los demás. Por ejemplo, iniciamos con la primera parábola del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. Nos dice de la siguiente manera: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue arrimó a uno de los conciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundante pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, y oyó música y danzas, ¿no? Y llamando a los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido,
pero ha sido hallado. Oh, gloria a Dios. Qué interesante historia. Tantas lecciones maravillosas. De hecho, todas las cosas que están en la Biblia. Jesús hizo muchos milagros, pero estos son escritos para que creáis. En la vida de los personajes de la Biblia, ¿no? En la historia de la humanidad han pasado muchas cosas, pero esta en específico han sido escritas para nuestra sabiduría, para nuestro beneficio. Y esta parábola maravillosa que Jesús puso, ¿no? También es para nuestro beneficio. Levantaos e id a vuestro Padre. Él os saldrá al encuentro muy lejos. Si daos y vas arrepentidos, un solo paso hacia Él, se apresurará entonces a rodearnos con sus brazos infinitos de amor. El oído de Dios está abierto a cualquier clamor, a cualquier agonía, a cualquier suspiro del alma. Y Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a Él. Aún antes de que esa oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo será el encuentro de la gracia que está obrando en la alma humana. Nuestro Padre Celestial nos quitará esos vestidos manchados por el pecado y precisamente así nos vestirá Dios con vestidos de salud y nos cubrirá con el manto de su justicia. Por eso es que nos dice en Zacarías 3, verso al 7, Él os llevará a su casa de banquete y su bandera que flameará sobre vosotros será amor. Cántares 2.4 nos dice, si anduviereis por mis caminos, declara Él, entre estos que aquí te daré plaza. Aún entre los ángeles que rodean su trono, Jesús pues nos tiene un lugar tan lindo y tan especial que ojalá pudiéramos mirarnos como el Señor nos ve. Y que el hombre que trata de igualar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación o porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se pone a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo bueno porque es bueno, porque el hacer el bien agrada a Dios. Como decía anteriormente, el amor es un principio. Es algo que deberíamos siempre de utilizar en nuestra familia. Por ejemplo, la pareja de esposo. Si los esposos están disgustados, entonces, ya se acabó el amor, ya entonces el esposo es infiel o ya no quiere cumplir sus obligaciones con la esposa de su sustento. Y no debe ser así. El amor es un principio. Así, igualmente, ¿no? No podemos decir, estoy triste hoy, no me fue bien, ya no amo a Dios. Las cosas no me salieron como yo quería, ya no amo a Dios. No recibí esa respuesta de oración, ya no amo a Dios. Y por eso es que siempre decimos que el amor más que un sentimiento es un principio. Y los principios son importantes y no son cosas así que vienen y van. Entonces, el Señor siempre dándonos ese ejemplo, nos dice que cuando el Padre sale a reconvenirlo, se revela en el orgullo, en la malignidad de su naturaleza, presenta su propia vida en la casa de su padre como una rutina de servicio recompensado. O sea, sabemos que está descontento el hermano que estaba en la casa, el hermano mayor. Y pues cuando hubiera debido, pues contentarse, ¿no? Con el padre y con el hijo que volvió su hermano, pero su mente descansaba en el provecho que tendría de su vida prudente. Sus palabras revelan que por esto él se había privado de los placeres del pecado. O sea, no por ser obediente, no porque le gustara, ¿no?, hacer eso de corazón o devoción, complacer a su padre, sino para obtener, ¿no?, para hacer una recompensa. Eso es como que usted diga, yo voy a hacer 10 oraciones, no una oración sincera al Señor, porque quiero tener esa comunión linda con Él, ¿no? De hablar con el Padre, Él me escucha, me responde, le agradezco, no. Sino que usted lo hace para que Dios le dé una recompensa. Y ya sabemos que si nos salvamos, ¿no? Si Dios tiene esa misericordia con nosotros, es por su amor y su bondad, no por nada que nosotros podamos hacer. Y entonces el hijo mayor estaba muy equivocado con su forma de razonar. Por eso era que él se había privado del pecado. No obstante, el padre arguye tiernamente con él y le dice, mira,
Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y a través de todos estos años de la vida perdida de tu hermano, no has tenido el privilegio de gozar de mi compañía. Se logró que el hermano mayor viera su propio espíritu vil y desagradecido. Llegó a ver que aunque su hermano había obrado perversamente, era todavía su hermano. Se arrepintió el hermano mayor de sus celos y de la dureza de su corazón. Concerniente a esto, Cristo guardó silencio porque la parábola todavía se estaba desarrollando y sus oyentes les tocaba determinar cuál era el resultado. Y como dice una cita de Roy Lessing, Dios es más grande que el tiempo, las fechas y la cita. Él quiere que te muevas a través de este día con un corazón tranquilo, una seguridad interna de que Él tiene el control, una certeza pacífica de que tu vida está en sus manos, una profunda confianza en su plan y en sus propósitos y una disposición agradecida hacia todo lo que permita Él. Él quiere que pongas tu fe en Él, no en un horario. Él quiere esperarlo, ¿no? Y esperarlo de su manera perfecta. Amará todo, verá cada detalle, revisará todas las circunstancias y ordenará cada paso para pasar a lo que tiene para ti. Es algo maravilloso, ¿no? Pues cuando seguimos analizando la lección del lunes, que nos habla algo muy importante, ¿no? Recordando que era para que esos líderes, ¿no? Descontentos pudieran su corazón ser ablandado, porque es que Jesús buscó todas las formas, ¿no? Con parábolas, con cosas familiares, de poder entrar a su corazón, de que ellos pudieran también conocer cómo es el Padre, ¿no? Ese Padre amoroso que dio a su Hijo, ese Padre que todavía nos da la oportunidad, misericordia, para que nos arrepintamos porque nos sabe y quiere lo mejor para nosotros. La lección del lunes se llama el regocijo de Dios y leemos pues este versículo, que es el versículo principal, que es muy bonito porque hace esa comparación tan linda de ese amor que Dios tiene por nosotros. Y va este medio de ti, poderoso, y Él salvará, se gozará en ti con alegría, callará de amor, regocijará sobre ti con cánticos. También Efesios capítulo 5, verso 25 al 28 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer se ama a sí mismo. Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Otro lindo texto está en Isaías 62:5. Él salvará, gozarese sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y el cielo y la tierra se reunirán en el canto de ese regocijo del Padre, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Habéis perdido, pero ya es hallado. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, la relación matrimonial se emplea para presentar una unión tierna y sagrada entre Cristo y su pueblo, Cristo y su iglesia. En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de boda simbolizan el regocijo de aquel día en que llevará a la esposa a la casa de su padre. Y los redimidos juntamente con él se asentarán en la cena de las bodas del Cordero. Y él dice: de la manera que el novio se regocija sobre la novia, así Dios se regocijará sobre ti. Por eso es que dice: ya no serás llamada dejada, no, sino que serás llamada mi deleite, porque Jehová se deleite en ti. Jehová gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Cuando la visión de las cosas celestiales fue concedida a Juan, el apóstol escribió: y oí como la voz de una grande compañía y como el ruido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el reino del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Apocalipsis 19:6,
7 y 9. Nuestro propósito debería ser infundir toda la amabilidad posible en nuestra vida y hacer todos los favores posibles a los que nos rodean. Las palabras bondadosas nunca se pierden. Jesús las registra como si fueran dirigidas hacia Él mismo. Sembrad semillas de bondad, de amor, de ternura, y florecerán y darán frutos. Nosotros siempre estamos acostumbrados a decir, la palabra se la lleva el viento. Pero claro que no, las palabras no se las lleva el viento. Daremos cuenta por cada palabra y pueden ser sabor de vida para vida o de muerte para muerte, dependiendo cómo las usamos. Pero el Señor quiere que tengamos palabras amables, afables, ¿no? Que sean de sabor de vida para vida. Y, como ya habíamos hablado anteriormente, en ese libro de justicia, donde Jesús registra todo acto de amor, ¿no? El acto de amor es lo que mueve el cielo. Usted puede, como dice Corintios, dar todos sus bienes y hacer todo lo que si no tiene amor, nada le vale. Pero todo acto que usted haya hecho por una persona, familiar o desconocido, si es motivado por amor, pues está en el libro de justicia en el cielo. Y dice, como acabamos de leer, que Jesús lo toma como si fuera dirigido para sí mismo. Pues también Cristo nos amó, escribe Pablo, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta es la oblación de la dádiva de una vida en nuestro favor, para que podamos ser todo lo que Él desea que seamos, sus representantes que expresen la fragancia de su carácter, sus pensamientos puros, sus atributos divinos, como se manifiestan en su humana santificada vida, para que otros puedan contemplarlo en su forma humana, y que al comprender el maravilloso designio de Dios sean inducidos a desear ser como Cristo, puros, incontaminados, plenamente aceptables ante Dios, sin mancha ni arruga y cosas semejantes. La lección del martes dice complacer a Dios. Y eso es importante, ¿no? Cuando hacemos las cosas, porque Dios no es como los humanos, ¿no? Que a veces hacemos cosas, para que me vean. Voy a llevar esto, ¿no? Para que el tesorero vea que sí diezmo. Voy a hacer tal cosa para que vean que yo sí soy cristiano. Entonces Dios no es como todos los demás personas que conocemos, ¿no? Dios no es como los humanos que nos rodean. Entonces, vamos a descubrir, ¿no? En este día, en esta lección, el deleite, ¿no? Que es lo que a Dios le gusta y todo. Y empezamos en Isaías 43:4 y dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Isaías 43:4. Salmo 149:4 nos dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Proverbios 15:8-9. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación a Jehová es el camino del impío, mas el que ama, el ama al que sigue la justicia. Bueno, ya vimos que Dios nos ama, ¿no? Porque Él es fiel, nos ama porque sí. También dice que nos ama cuando seguimos la justicia. Y también que la oración del recto pues es un gozo para Él. Y vemos otro texto que dice que el que no ama a su hermano, ¿no? El que no ama a su esposa, su oración es abominable, ojo con eso. Entonces, no solamente debemos de orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Y eso explica el pasaje que dice, el mismo Espíritu pide por nosotros, con gemidos indecibles. Dios se deleita en contestar tal oración, cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el nombre de Cristo. Hay en sí misma esa intensidad que prende y que nos asegura que Dios va a contestar nuestra oración, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Lo que necesitamos en este tiempo y siempre, ¿no? Son oraciones fervorosas, mezcladas con una fe intensa y una confianza en Dios, porque Satanás arroja sus sombras, ¿no? sobre el pueblo de Dios, y todos debemos de recordar que Dios se complace en escuchar las súplicas de su pueblo, porque la iniquidad prevaleciente exige oraciones más fervorosas. Y Dios ha prometido que vengará a sus elegidos que claman de noche y día, aun cuando Él sea paciente con los impíos. Es interesante saber, nosotros debemos orar, sabemos que
que una persona que no ora esté espiritualmente muerto, que la oración no baja a Dios hasta nosotros, más bien nos eleva, la oración no baja a Dios hasta nosotros, más bien nos eleva a Él. Y para que nosotros podamos estar en conexión con Dios debemos de orar. Pero por las situaciones que vemos hoy en día, ¿no? Por estos últimos tiempos alarmantes, entonces estas oraciones deben de ser más fervorosas, ¿no? Ay, ahora es que más debemos de desarrollar esos buenos hábitos y debemos de apropiarnos de la justicia de Cristo, debemos de hacernos de su mano y no soltarla, nunca suelten la mano de Jesús. Y aun cuando veamos que Jesús, ¿no?, es paciente, digo Jesús porque dice la palabra de Dios, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Entonces, nuestro amado, ¿no?, Jesús, queremos que sea paciente con los impíos. Nosotros sabemos que Jesús rebosa, devuelve misericordia, pero también les hará justicia a sus santos, todas esas cosas, ¿no? Dice Jesús en el espíritu de profecía que le han hecho a uno de sus santos, a uno de sus hijos, a uno de sus hermanos menores, dice que es como que se lo hicieran al mismo. Y él claramente, tal y como nos dice, mía es la venganza, yo me vengaré, pues sí, él hará venganza. Nosotros tenemos una esperanza maravillosa que no puede ser defraudada. En Álbum de Wine nos dice el mensaje selecto lo siguiente: estoy muy agradecida porque en esta oportunidad podemos apartar nuestras mentes de las dificultades que nos rodean y de la opresión que sobrecogerá al pueblo de Dios, para contemplar la luz y los poderes celestiales. Si nos colocamos al lado de Dios, de Cristo y de las inteligencias celestiales, quedaremos cubiertos por el amplio escudo de la omnipotencia. El poderoso Dios de Israel es nuestro ayudador, por lo tanto no necesitamos temer. Los que tocan al pueblo de Dios tocan la pupila de su ojo. El ojo es súper importante. Imagínense usted, ¿no?, que los que tocan a los hijos de Dios, como le decía anteriormente, a sus santos, dice, lo tocan al mismo, la pupila de su ojo, algo sagrado e íntimo. Jesús es la gran luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Todo el cielo está interesado en el conflicto que se desarrolla en este mundo entre la verdad y el error, la luz y las tinieblas. La gran fuente de toda luz brilla constantemente, y aquellos que capten sus rayos y los reflejen en otros serán portadores de luz en este mundo oscurecido. No agradamos a Dios cuando permitimos que nuestras mentes se detengan en nuestras imperfecciones y nos pongamos a lamentarnos constantemente por nuestra condición, con nuestros ojos dirigidos continuamente a nuestros errores y equivocaciones. Pero tenemos que ir a Jesús. Jesús dice, venid a mí. Él es la luz del mundo. Agarraos a su fuerza por la fe y haceos la paz con Él. ¿Hablaréis de vuestra debilidad? No, porque eso agrada al enemigo. Meditad sobre la gran ayuda que se os ha prestado en Jesús, vuestro Redentor. Amén. La lección del miércoles lleva como título Piedras Vivas, donde se nos habla acerca de Romanos 5:8 y Romanos 8:1, y nos dice cómo es posible que nosotros, somos seres caídos, pecadores, podemos agradar a un Dios santo, ¿no? Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador o recompensador de los que le buscan. No hay nada que fomente la incredulidad, El Señor manifiesta su gracia y su poder vez tras vez. Y esto pues deberá enseñarnos que siempre es provechoso y en todas las circunstancias fomentar la fe, hablar de la fe, proceder con fe. No debemos permitir que nuestros corazones y nuestra mano se debiliten. Al permitir que las sugestiones de mentes incrédulas planteen en nuestros corazones semillas de duda y desconfianza en Dios. El Señor obra en comparación con la voluntad y la acción del ser humano, y cada persona tiene el privilegio y el deber de aceptar lo que dice Dios, que en Jesús como su Salvador personal y responder anhelante inmediatamente a las bondadosas propuestas que Dios hace.
El hombre debe de estudiar para creer y obedecer las instrucciones divinas de la Escritura. Debe pasar no en su fe y no en sus sentimientos, sino en evidencias en la palabra de Dios. Todo lo que podáis hacer, lo ha hecho para mantener su amor. Todo lo que Dios podía hacer, lo ha hecho para manifestar su amor y misericordia para nosotros. Y como decía anteriormente, pues, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, descansad en la seguridad del amor de Dios. Dios nos amó, porque le hayamos amado primero. Dios no nos amó porque le hayamos amado primero, sino porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, haciendo una provisión plena y abundante para nuestra redención. Aunque por causa de la desobediencia merecíamos el desagrado y la condenación de Dios, Él nos abandonó para dejarnos que lucháramos contra el poder del enemigo sin ninguna propia fortaleza. Los ángeles santos luchan por nosotros y si cooperamos con ellos, podemos ser victoriosos sobre los poderes del mal. Si nos acercamos a Él por fe, Él se acercará a nosotros, nos adoptará en su familia y nos hará hijos e hijos suyos. Dios y Cristo sabían desde el principio en cuanto a la apostasía de Satanás y a la caída de Adán por el poder engañador del apóstata. El propósito del plan de salvación era redimir a la raza caída, darle otra oportunidad. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios, designado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y nuestra garantía. Antes de que fuera hecho el mundo, se dispuso que la divinidad de Cristo estuviera revestida de humanidad. La obra de redención es poner a la humanidad en comunión con Cristo, efectuar la unión de la raza caída con la divinidad. Cristo tomó la forma humana para que los hombres pudieran ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre, para que Dios amara al hombre como más su Hijo unigénito, para que los hombres pudieran ser partícipes de la naturaleza divina y pudieran ser completos en Cristo. Algo maravilloso. Donde se nos habla acerca de Romanos 5.8 y Romanos 8.1 y nos dice cómo es posible que nosotros, que somos seres caídos, pecadores, podemos agradar a un Dios santo, ¿no? Romanos 5.8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También Hebreos 11.6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador o recompensador de los que le buscan. No hay nada que fomente la incredulidad. El Señor manifiesta su gracia y su poder vez tras vez. Y esto pues deberá enseñarnos que siempre es provechoso y en todas las circunstancias fomentar la fe, hablar de la fe, proceder con fe. No debemos permitir que nuestros corazones y nuestra mano se debiliten. Al permitir que las sugestiones de mentes incrédulas planteen en nuestros corazones semillas de duda y desconfianza en Dios. El Señor obra en comparación con la voluntad y la acción del ser humano, y cada persona tiene el privilegio y el deber de aceptar lo que dice Dios, creer en Jesús como su Salvador personal y responder anhelante inmediatamente a las bondadosas propuestas que Dios hace. El hombre debe de estudiar para creer y obedecer las instrucciones divinas de la Escritura. Debe basarse no en su fe y no en sus sentimientos, sino en evidencias en la palabra de Dios. Todo lo que podáis hacer, lo ha hecho para mantener su amor. Todo lo que Dios podía hacer, lo ha hecho para manifestar su amor y misericordia para nosotros. Y como decía anteriormente, pues, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, descansad en la seguridad del amor de Dios. Dios no nos amó porque le hayamos amado primero, sino porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, haciendo una provisión plena y abundante para nuestra redención. Aunque por causa de la desobediencia merecíamos el desagrado y la condenación de Dios, Él nos abandonó para dejarnos que lucháramos contra el poder del enemigo sin ninguna propia fortaleza. Los ángeles santos luchan por nosotros y si cooperamos con ellos, podemos ser victoriosos sobre los poderes del mal. Si
Si nos acercamos a Él por fe, Él se acercará a nosotros, nos adoptará en su familia y nos hará hijos e hijos suyos. Dios y Cristo saben desde el principio en cuanto a la apostasía de Satanás y a la caída de Adán por el poder engañador del apóstata. El propósito del plan de salvación era redimir a la raza caída, darle otra oportunidad. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios, designado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y nuestra garantía. Antes de que fuera hecho el mundo, se dispuso que la divinidad de Cristo estuviera revestida de humanidad. La obra de redención es poner a la humanidad en comunión con Cristo, efectuar la unión de la raza caída con la divinidad. Cristo tomó la forma humana para que los hombres pudieran ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre, para que Dios amara al hombre como más su unigénito, para que los hombres pudieran ser partícipes de la naturaleza divina y pudieran ser completos en Cristo. Algo maravilloso. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines. Amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad a su voluntad, que cuando lo obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad, refinada y santificada, hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado se nos llegará a ser muy odioso. Y está muy interesante, ¿no? Recordando al hijo mayor que obedecía al padre, pero no lo obedecía por amor, ¿no? Sino para recibir esa recompensa. Sabemos que en el cielo no es así. Y tenemos que tener cuidado si vamos a la iglesia o fingimos amar a Cristo solamente para que nos recompense. Si es bueno obedecer a Dios porque lo amamos, porque es nuestro Señor. Me va bien, amo a Dios, me va mal, amo a Dios. Me da lo que le pido en oración, amo a Dios, no me lo da, lo sigo amando, porque el amor debe ser más que un sentimiento, es un principio. Los sentimientos van y vienen. Usted tiene sed, un sentimiento, bebe agua, ya se sació, se fue el sentimiento. Pero el Señor quiere demostrarnos a través de estas lesiones cómo Dios nos ama sin merecerlo, nos ama sin que podamos pagarlo, darle algo a cambio. Asimismo, cuando nosotros obedecemos a Jesús, no podemos esperar que porque obedecemos a Jesús vamos a recibir una recompensa. Dios es bueno y sí recompensa al que es fiel, pero esa obediencia debe de provenir del amor, ¿no? De ese amor bonito, de ese sentimiento ese concepto, ese principio tan puro y elevado como es el amor. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí nuestra lección de hoy y nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios analizando y resumiendo la lección siguiente. Bendiciones, bye.